El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presenta Plan B. Esto es Plan B, tu mejor decisión. A mí me gusta mucho la aviación y me gusta mucho ver documentales sobre el diseño y fabricación de aviones, así como los documentales sobre desastres aéreos. En estos documentales, expertos forenses y profesionales de la aeronáutica examinan paso a paso cuáles fueron las razones que provocaron los desastres aéreos. Y es muy interesante que en todos los casos no se trató solo de un error catastrófico el que provocó el accidente, sino que fueron muchos pequeños errores sumados, dados en el momento menos oportuno. Nosotros tenemos la posibilidad de reflexionar continuamente sobre nuestra vida y examinar paso a paso cuáles son nuestras acciones, la calidad de ellas, si son buenas o son malas. Y Dios nos invita a corregir paso a paso el rumbo cada vez que fallamos. Él no quiere que nuestro avión se estrelle por culpa de esos muchos pequeños errores que dejamos pasar. Una mentira. Un logro. Un deseo. Una mirada. Una curiosidad. Un paso. Una complicidad. Un roce. Tal cual una gota de agua comienza una tormenta, tal cual una flama comienza un fuego, asimismo un solo gesto, una sola decisión puede cambiar tu vida. Paso a paso, puedes llegar a alejarte totalmente de Dios. Perdóname, yo he pecado. Dame tu amor, borra el pasado. Ayúdame a navegar, Señor, contigo. Una mentira, un logro, un paso, una mirada, un gesto de complicidad. Son muchos aspectos los que pueden hacer caer a una persona en pecado. A veces no sabemos diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces no sabemos darnos cuenta si vamos por el camino correcto o nos estamos dejando llevar por el camino que no es. Y simplemente un gesto tan sencillo como una mirada o un logro o un guiño o un simple beso enviado así nomás puede hacer que nosotros caigamos en un error que tal vez nos vamos a arrepentir o que muchas veces nos vamos a arrepentir, pero que no nos vamos a dar cuenta en el momento, sino cuando ya sea demasiado tarde. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces no sabemos diferenciar las cosas que vienen del Señor y pensamos que las cosas que suceden en el mundo son las cosas que Él nos pone para que nosotros las pongamos en práctica o las cojamos o las pongamos para nosotros, pero son decisiones que no son acertadas. ¿Cómo puedes acertar tú en una decisión y no pecar? Somos humanos y efectivamente cometemos errores, pero tenemos que pedirle esa orientación a Dios para que Él nos ayude a ir por el camino que debe ser. Somos pecadores, pero también Él nos dice que nos podemos arrepentir de aquellos pecados que cometemos, si se lo pedimos a Él, si le pedimos esa orientación, si le pedimos esa guía. Entonces yo
los invitamos a que cojan sus Biblias, las abran y le pidan esa orientación, porque es que en la Biblia es donde está la orientación que Dios nos da para no caer en pecado, para que sepamos diferenciar lo bueno de lo malo. Que esa simple mirada, que ese simple logro o ese paso que vayamos a cometer o que vayamos a dar sea orientado por Dios, pero pidámoselo. Si nosotros no se lo pedimos, Él no va a saber cómo ayudarnos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor esa orientación para que Él nos ayude a diferenciar el pecado del no pecado. Continuamos en Plan B, tu mejor decisión. En el Tabernáculo de la Fe oramos para que cada una de tus decisiones sea tomada con sabiduría, para que tu vida sea de bendición. Algunos dicen por ahí que Dios escribe recto en medio de líneas torcidas. Muchas veces experimentamos caos en nuestra vida y vemos cómo las circunstancias suceden en formas que no planeamos, o peor aún, en formas que son desagradables para nosotros. Lo que no logramos entender es cómo Dios configura todas estas cosas para cumplir sus planes. No logramos entender cómo Dios nos usa para bendición propia o para bendición de alguien más. La pregunta es, ¿podremos nosotros confiar en cómo Dios planea nuestra vida y sentirnos seguros de que Él tiene el control de todo cuanto sucede? Bueno,
Dale. ¿Nada? Perdóname, pero me tengo que ir. Dale, dale, dale. Sabemos muy bien que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cada cual tiene un propósito, cada cosa tiene un propósito. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, todas esas cosas se confabulan en una sola y hacen que todo aquello que nosotros emprendamos en nuestra vida sea para bien. Y a veces sucede de una forma maravillosa, de una forma extraordinaria. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando buscamos a Dios todas las mañanas en nuestra casa, en nuestro sitio preferido, cuando leemos las Escrituras y le pedimos a Él que sea parte fundamental de nuestras vidas y que sea guía en todo lo que nosotros hagamos. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué no suceden aquellas? ¿Pero por qué tenemos este tipo de suerte? Y no nos damos cuenta más allá que todas estas cosas son un propósito específico y que ese propósito es el que tiene Dios para nosotros, para que se cumpla algo importante, maravilloso y especial en nuestra vida. Hay que saberlo descubrir, pero tú lo vas a saber descubrir si poco a poco le pides esa orientación y esa ayuda en las Escrituras, o sea, en la Biblia, al Señor, para que empiece a descifrar cada una de aquellas visiones o cada una de aquellos llamados que el Señor nos hace o nos pone al frente para que nosotros enfrentamos en nuestra vida. De esta forma es que nosotros vamos a saber sortear todo este tipo de cosas y vamos a saber diferenciar qué es lo que viene exactamente de Dios y cómo tenemos que utilizarlo para bien, tanto para nosotros como para nuestras personas cercanas y para las personas de este mundo que podemos ayudar. Porque nosotros estamos aquí para ayudar también, para dar orientación, para las personas que están confundidas o que no tienen o piensan que no tienen una salida, que seamos nosotros aquella luz, que les demos esa esperanza y les pongamos en su corazón ese amor hacia el Señor, que Él es el único Salvador y Él es el único que nos puede ayudar en todos nuestros problemas y en todas nuestras tribulaciones. ¿Hace cuánto tiempo estás escuchando al enemigo? Es hora de que te levantes y dejes eso en el camino. ¿Hace cuánto tiempo que no dejas de llorar? Dios quiere secar tus lágrimas,
solo déjalo actuar. Deja que el Todopoderoso te abrace fuerte, solo refúgiate en su sombra y el milagro tú verás. Deja de escuchar la voz del que quiere afectarte, ya no escuches sus mentiras, porque solo hay una verdad. El que cree verá, no hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. No hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá. Voy. Si quieres saberlo, yo no creo porque veo. Es todo lo contrario, yo veo porque creo. Este caminar es por fe y hay que entender que es más bienaventurado el que cree sin ver. Cuando las fuerzas comienzan a acabarse y las posibilidades comienzan a agotarse, solamente a la fe hay que aferrarse, y en tus necesidades Dios va a glorificarse. Hay veces que la realidad es cruda, hay veces que la vida se pone ruda. Aún así que no te quepa menor duda, que al que cree del cielo le llueve. El que cree verá, no hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. No hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. Yeah, respect. Amen. Original combination. Cristian Gómez, Willy González. Tapón, redimido, man. Ya no sufras más, la ayuda a ti ha llegado. Tómate fuerte de su mano y ya no te sueltes más. Deja que el Todopoderoso te abrace fuerte, solo refúgiate en su sombra y el milagro tú verás. Deja de escuchar la voz del que quiere afectarte, ya no escuches sus mentiras, porque solo hay una verdad. El que cree verá, no hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. No hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. La vida de Jesús es la vida más emocionante, más importante, más impresionante que se ha vivido en la tierra. Estudiar la vida de Jesús, como nos lo narran los evangelistas, es sencillamente maravillosa. Por ejemplo, después de que Jesús estuvo en el templo, que sus padres lo buscaron porque se había desaparecido, regresaron y lo encontraron conversando con los principales líderes, los doctores de la sinagoga, y que se admiraban de la capacidad que tenía a los 12 años de edad. Dice que después de que sus padres lo encontraron, regresó a su casa y estuvo sujeto con sus padres desde la edad de 12 años hasta los 30 años, cuando salió al ministerio. 18 años estuvo en su casa, en su hogar. Jesús era un hombre de hogar, un joven de hogar. Vivió allí continuamente con sus padres. Pero hay algo muy importante que nos dice Lucas que sucedía en la vida del Señor. Crecía en 4 dimensiones. Dimensiones que todos los seres humanos debemos crecer. Si no crecemos en ella, vamos a crecer defectuosos, social y en todas las áreas de la vida. ¿Cuáles son las 4 áreas que Jesús crecía? Dice, crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres. ¿Qué significa eso? Cuando dice que crecía en sabiduría, no quiere decir que crecía en inteligencia, que usaba la mente. Pues una persona puede crecer en inteligencia, pero no ser lo que Jesús era. Jesús crecía en sabiduría, no en inteligencia. Creció en inteligencia, claro que sí, pero lo importante era la sabiduría.
¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios, quien nos creó, quien nos formó en este mundo, el que envió a su Hijo a la tierra. Jesús quería crecer en el conocimiento de la voluntad de su Padre, al cual él tenía una entera afinidad. Es decir, ser sabio es ver la vida desde la perspectiva divina. ¿Y cómo se empieza a ver la vida desde la perspectiva divina? Desde un principio que ha perdido el ser humano el temor de Dios. Hoy en día ya no se habla del temor de Dios. Bien lo dijo el sabio en una oportunidad. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso hoy en día hay mucha gente inteligente, capaces, pero no son sabios. Porque si fueran sabios, temerían a Dios y le harían bien al prójimo. Porque la sabiduría es simplemente vivir para el propósito de Dios que nos ha dado aquí en la tierra. Yo quiero vivir para hacer aquello para lo cual Dios me diseñó en la tierra. Y la única manera es crecer en sabiduría. Quiero animar a nuestros televidentes. Quiero animar a los jóvenes. Mire, estos testimonios, estos dramatizados que se han presentado, una y otra vez, cada momento que presentamos el programa Plan B, muchos de ellos les ha faltado inicialmente tener sabiduría. Llega un momento en su vida que la sabiduría se hace cargo de sus decisiones. Y cuando hacemos decisiones confiando en la sabiduría divina, entonces tenemos éxito, entonces tenemos triunfo, entonces la vida tiene valor, entonces la vida tiene significado. Yo quiero animar a los jóvenes que ven este programa, quiero animar a los padres, quiero animar a cada televidente a que le pidamos a Dios sabiduría. Bien lo dijo Santiago en alguna oportunidad. Si alguno falta de sabiduría, reclámela o pídala a Dios, que Él da abundantemente y no es mezquino en dárnosla. Él nos da con abundancia sabiduría. Qué hermoso es reconocer lo que pasó con Salomón, cuando muy joven tenía que tomar el destino de la nación de Israel en sus manos y él no sabía cómo hacerlo. Entonces Dios se le aparece en una oportunidad y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón simplemente pidió sabiduría. Padre, Dios, dame sabiduría para poder ejercer la función que tengo que ejercer en la tierra. Y Dios le dice: por cuanto no pediste ni plata, ni riquezas, no pediste bienes, ni siquiera la vida de tus enemigos, sino que pediste sabiduría, sabiduría te será dada. Y todo lo demás que no pediste te será añadido. Queremos una vida de victoria, de triunfo, de prosperidad. Pidamos a Dios sabiduría. Él nos da en abundancia. ¿Por qué no oramos en este momento? Yo quiero orar por cada padre que está viendo este programa. Quiero orar por cada hijo. Quiero orar por cada persona que nos está viendo. Orar por sabiduría. Y si usted quiere, tiene alguna necesidad para hacerlo, llame a nuestros consejeros en los teléfonos que va a haber más adelante. Ellos orarán por ti, por las peticiones que tienen. Pero para que se haga realidad en tu vida, tienes que pedir sabiduría de parte de Dios. Que Dios te dé, el Dios de toda sabiduría, te llene con su gracia y te haga sabio. Y la sabiduría comienza en la vida cuando tenemos el temor de Dios. Es decir, cuando honramos a Dios, cuando respetamos a Dios, cuando reverenciamos a Dios, cuando decidimos vivir para hacer lo que a Él le agrada, entonces la sabiduría comienza a envolvernos en la vida. Yo quiero orar por ti, para que todos los televidentes puedan sentir esa necesidad y la gracia de la sabiduría de Dios en sus vidas. ¿Me permites orar por ti, amable televidente? ¿Me permites pedir a Dios que te dé un corazón sabio y entendido para que puedas hacer la voluntad de Dios? Inclina tu rostro donde está. Yo lo voy a hacer también y voy a orar por ti. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte por cada televidente. Sé que tiene cada uno de ellos que tomar decisiones en la vida, dar pasos para avanzar
en la existencia humana. Pero Señor, no podremos tener el triunfo y el éxito que tú quieres en nuestra vida si no tomamos decisiones sabias. Y el único que nos da sabiduría eres tú, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos llenar la condición, desear honrarte, desear bendecirte, glorificarte, reconocerte, es decir, vivir en el temor tuyo, Señor. Y cuando el temor tuyo es la guía en nuestra vida, tú nos darás tu sabiduría para tomar las decisiones que debemos tomar. Señor, muchos de los que están viendo el programa tienen que hoy tomar decisiones, mañana, pasado mañana, tomar decisiones muy cruciales y no van a tener éxito si no tienen sabiduría. Porque la sabiduría es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es tu bendición, Señor, ser sabios. Y tú dijiste que si pediríamos sabiduría, tú nos la darías. Señor, yo pido sabiduría para mis amigos televidentes y que tu gracia y tu amor les acompañen. Que ellos empiecen a ver la vida no desde la perspectiva humana, no de la perspectiva que nos interesa a nosotros, sino desde tu perspectiva, Señor. Que podamos ver la vida como tú quieres que la veamos, para vivir entonces sabiamente en la tierra y tener el éxito que tú quieres. En el dulce nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Amables televidentes, Dios quiere hombres y mujeres sabios, sabios. Cuando somos sabios, viendo la vida desde la perspectiva divina, entonces tendremos éxito y en todo prosperaremos en la tierra. ¿Tiene alguna necesidad? Llame al teléfono que está en pantalla. Nuestros asesores o consejeros estarán para escucharte, orar por ti. Y ellos también quieren pedir para que Dios te llene de su sabiduría. Que Dios les bendiga y hasta la próxima audición de Plan B. Y no olvide, si vives en Bogotá, y mañana estaremos reunidos en el Tabernáculo de la Fe, todos los domingos a las 7 de la mañana, a las 9:15, a las 11:30 y a las 5:30 de la tarde. Acompáñenos y juntos vamos a aprender cómo temer a Dios y vivir sabiamente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima audición de este su programa favorito. El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presentaron Plan B.